todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Un capítulo más por aquí. Les cuento que hace rato les quería hacer un capítulo así. Les voy a hacer. En Colombia ya no hay tren. Hace mucho tiempo que no hay tren. Desde 1990 lo cancelaron todo y todo. Pero les voy a tratar de dar vuelta por todas las estaciones viejas del Valle del Cauca. Voy a empezar en Buguita, obviamente, porque es mi ciudad. Esta fue fundada el 7 de agosto de 1921. Les voy a contar un poquito de la historia del ferrocarril y más o menos por qué se acabó. No simplemente fue por las carreteras y todo, sino que también porque la dimensión en que se hicieron los rieles era para las máquinas de vapor. Y cuando empezaron a hacer el diésel y todo, se quedaron atrás. Así que las compañías grandes que hacían las locomotoras no siguieron haciendo locomotoras tan pequeñas. Y por eso realmente fue que se perdió también el tren en Colombia. Así que vamos a una vueltica, diviértanse conmigo. Está bacanísimo que tenía primera clase, segunda clase. Me acuerdo de chiquito haberla alcanzado a utilizar. Así que después les doy una vueltica. De todas maneras hay un video completo de esta estación que se lo voy a colocar aquí abajo. Pero este va a ser más completo porque va a ser todas las abandonadas, digámoslo así. Así que ahí seguimos. Chao pues. Les cuento que en un momento quisieron hacer la central de los trenes aquí en Buga, porque era muy central, pero por cuestiones de política y todo, Cali, que era la capital, siempre fue. Así que los que viven o que se acuerdan, aquí la capital fue Chipichape, que ahí fue donde estaban los talleres más grandes de Latinoamérica en ese tiempo. Imaginen todo eso y lo dejaron acabar, hermano, qué tristeza. Bueno, les muestro un poquito lo que pude encontrar. Se llamaba los Talleres de Ferrocarril del Pacífico y eran los más grandes de Sudamérica o de Latinoamérica, pues en ese entonces. Se empezaron en 1920 y se terminaron en 1934, se inauguraron. Ahí era Chipichape, que ese es el nombre que tenía, no era Cali, sino que quedaba al lado de Cali. Y vean los talleres y todo, la gente que trabajaba ahí, así quedó. Les cuento que me da orgullo mostrarles esto, aunque es muy difícil encontrar cosas de aquí. Y así está en el día de hoy. Esta foto aparentemente es el principio de la construcción del centro comercial que está en el día de hoy. Y aparentemente la gente que compró los lotes después, pues que liquidaron los trenes, prometieron guardar algo de herencia. Así que hoy en día todavía tenemos la máquina ahí enfrente y toda la cosa, hay algo guardado de esos talleres. Así que volvamos a Buguita, que esto se lo quería mostrar solamente porque saltamos al otro lado. Imaginen que en un momento Colombia tuvo más de 3.300 kilómetros de carrileras y vean lo que están ahora. Supuestamente lo único que funciona hoy en día son 299 kilómetros, que es entre Bogotá y Zipaquirá, que es un tren turístico solamente. Y miren pues cómo se ha quedado esto abandonado, la gente ha construido al lado. Me imagino que mucha gente, ven cómo se parquean ahí, eso está riel y la gente parquea. Hacen parqueaderos. Miren que de todas maneras ahí se ve que han tratado de restaurar en algún momento, que todos estos lados son de concreto y se ve bien realmente. Normalmente la carrilera era la ruta más directa hacia todas las ciudades, así que muy bacano. Así encuentran kilómetros y kilómetros. Vean los rieles ahí. La gente ha construido, algunos han respetado. Este pedazo está bien cortadito, pero atrás de aquí ya no podía seguir. Así que miren que todavía queda algo de infraestructura. Y en cambio hay otras partes que se ve esto y esto, no hay nada.
Me quería tomar el tiempo de mostrarles de qué tiene cara el tren turístico, todavía con máquinas de vapor. Son 299 kilómetros solamente, es lo único que funciona, con las medidas antiguas, de 91 centímetros. Tiene 3 estaciones, la estación de La Sabana, la estación de Usaquén, que alcancé a conocerla, y la estación de Zipaquirá, que es la última. Así que es lo único que funciona de tren en Colombia. Bueno, y saliéndonos de Buga, encontramos algunos vestigios todavía de la carrilera. Y aquí había una caseta donde alguien mantenía para bajar y subir la vara, porque aquí pasaba la calle principal. Ahí está el cementerio de Guacarí, que yo ya les había hecho un video completo de ahí, se lo voy a colocar abajo. Y miren que solo quedó la base de la caseta. Hoy pues la utilizan el Ingenio Providencia hoy, porque aquí salen muchos trenes cañeros. Pero aquí está la base. Aquí había una casita, pero ya no existe, que era la que bajaba el palo pues para que los carros no pasaran mientras venía el tren. Así que sigamos pues. Bueno, llegamos a Guacarí. Miren aquí como todavía están los rieles, lo que les decía. Y miren que esta la han renovado. Así que hay baños, los baños están aquí. Me imagino que hay negocios también. Y algo está trabajando. Voy a dar una vuelta. Miren qué berraquera, muy bonita está. Imagínense esto en los años 1900. Gente que ha sido muy conocida aquí, justo en la estación. Son pequeños detalles que valen la pena. Vean la estación tan bacana. Aparentemente esta era la parte de la gente. Estos eran los baños. Y allá era la carga. Acuérdense que se movía carga. Lo renovaron aparentemente porque había la Secretaría de Arte y Cultura estaba aquí. La movieron porque se están renovando por dentro todavía y la van a volver a traer. Así que vean tan bacano y vean la parte de la carga. Y pues tiene su parqueaderito y todo. Ojalá pues que a cuántos de ustedes no les gustaría que arrancara otra vez el tren en Colombia. A mí me encantaría. Todos los países europeos lo tienen y nosotros no tenemos nada. No, qué tristeza. Y ya con las carrileras en el piso. Miren, todo eso es carga, todo eso era carga. Y esto es muy especial porque la moneda de 500 pesos fue inspirada en el parque central de aquí. Había un samán que grandísimo. Y cuando se cayó, quisieron hacerle un homenaje. O sea, la moneda de 500 pesos tiene el samán de aquí, de la plaza principal. Vean qué bacano, ahí con la Guacarito. Y esta era la parte de la carga. Según me está contando el señor que está allí, había otro carril que salía para que se estacionaran los trenes mientras se cambiaba la gente o era carga. Miren el pedazo de la carga que les mostré ahorita y los rieles están ahí todavía. ¿Por qué no podemos hacer unos trenes ligeros? Pues digamos que no hagamos de carga, trenes que solamente traigan gente y usamos esto. Acuérdense que el problema que tenemos nosotros es que esa distancia es muy chiquita comparada a las nuevas máquinas diésel que sacaron, que esto lo hicieron cuando empezó la era del vapor. Así que necesitamos un poquito más grande o simplemente mandamos a hacer unos trenes ligeros que solo traigan gente. ¿Por qué no podemos hacer esto aquí, hombre? Y miren esto, ya está toda la infraestructura. Esto todavía, Colombia es dueño de esto todavía, así que no sé cuál es el problema. Y todas las ciudades que tienen tren son importantes. Ninguna ciudad va a ser no importante. Así que genial. Y donde no haya estaciones, pues se traen containers, con todo lo que están haciendo con containers y se hace una estación ahí ya, man. Esto está bacanísimo porque me estaba explicando el señor que esto era un muro de contención y que hay varios así. Por eso es que estos edificios después de tantos años
Imaginen que cada vez que llegaba el tren vibraba esto y todo, siempre se ha mantenido así, así que genial. Chévere que tengamos esto en Colombia. Bueno, y sigamos nuestro camino pues. Nos despedimos de Guacarí, su estación renovada. Bueno, y seguimos descubriendo este patrimonio. Miren esto aquí. Esta es otra de las caseticas donde se hacía el señor para abrir la puerta y cerrarla. Y está siempre cuando cruzaba en una carretera. Miren que antes esta es la carretera, ya esta es la nueva, que es más recta. Y es doble pues, no pasa por el pueblo, sino por el lado. Entonces aquí había el señor subiendo y bajando la cosa. Pero aquí también me acuerdo que había una estación. Vamos a ver si la encontramos. Estamos aquí y sigamos. Veamos, darle una vueltica. Eso está abierto completamente. Tiene grafitis, tiene de todo. Pero miren pues, el techo se cayó. Me imagino que este era el baño. Véanlo ahí. ¿Había ducha o no? No, no creo. Pero bueno, había baño y todo. Vean aquí. Esta era la casetica para abrir la puerta. Entonces me imagino que tenía los horarios y todo. Y vean los rieles como están de bien, hermano. Es que esto hay que aprovecharlo. Como pueden ver, ya hay gente viviendo ahí. Obviamente que no me va a meter allá. Pero aquí se dan cuenta que ya desde la carretera principal ya no se ve. Ya no se ve este sitio, pero miren las bodegas. Esto era una antigua estación. No me digan para qué era ni nada, pero pues vamos a filmarla desde aquí fuerita para que vean otra estación. De pronto saco el dron y volamos por encima para que vean mejor, pero pues si no puedo, al menos les doy la vista por aquí. Buenas tardes, ¿cómo está? Aquí dándole una vuelta a las viejas estaciones de Colombia, así que no se preocupe ni nada. Al menos le están sacando provecho a todo eso, ¿cierto? Chéverísimo, vean. Al menos alguien le está sacando jugo y no la está dando caer. Así que muy chévere. Bueno, llegamos a Cerrito, miren esto. Para allá está Guacarí, que ya lo vimos, y para allá está Palmira, que es donde vamos a terminar nuestro recorrido. Entonces, de esto, así se ve. La estación de tren. Les cuento que está súper bien ubicada. Está en todo el centro de Cerrito. Y ven lo grande que es. Recuerden que este tren también era de carga. Así que al ser de carga, pues aquí hay muchos productos agrícolas. Así que miren que tienen sus tiendas y sus cosas. Creo que esta también fue renovada. Baños públicos. Miren que tiene, hay una cancha. Esta debe ser la de carga. Miren esta bodega mucho más grande, las puertas más grandes. Y hoy en día están jugando los niños ahí. Si se dan cuenta, aquí hay como una cancha de fútbol. Como les digo, hay un parque, vean los niños jugando, divirtiéndose. La loma de las Tres Cruces. Hola, mano, ¿cómo estás? Ah, bueno. Y miren, aquí está la carrilera y toda la cosa. La gente jugando. Biblioteca. Miren que había tarros de agua y toda la cosa. Y este es como otro edificio que se parece mucho. Me imagino que era parte. Igual la estación, ¿no? Vamos a dar una vuelta por enfrente. Yo pienso que esto es nuevo. Es un edificio, una parte de edificio nuevo. No creo que sea viejo. Pues todas estas estaciones ya hechas, deberíamos aprovecharlas. Vamos a hacer fuerza para que el tren. Miren esto, Deberíamos hacerle fuerza para que vean las carrileras ahí. Hacerle fuerza a eso, hombre.
habíamos sabido llegar a la estación de Palmira. Miren el edificio tan bonito que está justo enfrente de la estación. Esta estación era una de las más bonitas y en algún momento, como en Buga, quisieron hacer esta como la central, pero pues por cosas políticas y porque Cali era la capital, nunca se hizo. Así que miren tan bonita, miren inclusive arriba que tiene Ferrocarriles del Pacífico y el andencito y todo muy bien hecho. Aquí están los equipajes y aquí está el letrero pues de Yo Amo Palmira. Miren las estatuas y miren como las taquillas, como vendían los billetes antes. No, qué berraquera. Y miren lo bien terminada que estaba por dentro, vea. Súper bien terminada. Vea, digamos que esa era una sala de espera, miren cómo era. Aquí está el baño y todo. Muy bacano, ¿sí o qué? Parte de la historia. Miren el techo y todo. Y miren que inclusive por aquí afuera, miren también terminada. Miren que las lámparas son bien bonitas. Aquí hay más cosas. Veo como unos rieles, una máquina. Debe haber un museo aquí también. Miren esa lámpara y todo. No, y este edificio adelante, miren adelante de la calle, la belleza de edificio, parece que lo estuvieran arreglando, pero miren eso, miren los balcones y todo, las ventanas y todo súper bien hecho. Sí, se ve que está abandonado hace rato, que ahí en la entrada se ve como lleno de basura, pero no, qué belleza, man. Mírenlo aquí, justo ahí en la estación. Muy bonito. Y justo aquí al lado de la estación hay un parque. Y allá creo que eran como las bodegas, porque el parque parece que fuera... Hay un museo arqueológico allá. Así que miren dónde están. Hay vagones allá atrás, miren que hay unos cubiertos y todo. Ahorita le damos una vueltica. Vamos a darle una vuelta por detrás, a ver. Y miren los rieles, aquí están todos los rieles. Todos los rieles que están en el piso. Y obviamente pues que les han hecho grafitis y todo. Yo pensé que esta era la más restaurada. Hasta aquí les voy a dejar el recorrido porque ya no hay más tiempo. Quería ir a Cali pero no alcanzamos. Vean qué chévere. Ahí están las escaleras, vean, eso también terminado. Miren cuántos años y miren eso, todavía perfecto. Como se pueden dar cuenta, pues aquí había mucho más partes donde guardar los trenes y todo. Estamos aquí justo en el parquecito. Vamos a ver qué. Oye, ahorita llegando a Palmira, muy bonito Palmira. Me queda aterrado. Aquí estamos en el parquecito. Vean aquí, colombianos. Aquí está Francisco de Paula Santander, quien fue el que reemplazó a Bolívar. Miren todo esto, ¿ah? Todo esto es parte de la estación, esto era grandísimo. Y aquí me imagino que eran las bodegas, vean la gente viene a jugar con el perrito y toda la cosa. Y hay una góndola ahí, ahorita nos subimos ahí a ver. Este espacio, Encuentro Permanente de Fomentar el Talento y Desarrollo Cultural. Miren pues, fundación. Vean, como les decía, hay un museo arqueológico aquí. Y está abierto, pero no en este momento. Pero se ve muy chévere. Vean esto que han hecho aquí afuera. Imaginen lo grande que está todo esto por aquí afuera. Y fuera de eso hay un centro de convenciones. De todas maneras, ahorita le damos un vuelito por arriba para que nos demos cuenta. Para terminar. Al mismo tiempo mientras le estoy hablando. Todo el frente. Lo que me gusta es todo lo que han hecho ahí, bacano, que hay museo, hay biblioteca. Han guardado un poquito y miren que la gente viene y se goza todo esto. No es simplemente, bueno, me parece chévere. Vean la entradita por aquí.
Deportivo Cali, aquí son más caleños. Y vean cómo se ve por aquí encimita. Wow, qué chévere. Miren esa mano de trenes tan berracos. Ahí hay un poco de trenes desbaratados. Como les decía, aquí esta era una estación muy importante, que era muy central en el valle. Bueno, espero les haya gustado la vuelta. Empezamos en Buga, terminamos en Palmira y todo lo que pude hacer entre las dos. Así que espero hayan disfrutado el video, una parte de nuestra historia. Ojalá vuelva, que necesitamos que vuelvan los trenes aquí en Colombia, para que salgamos adelante, hombre. Vamos a echar para adelante este país. Así que ahí nos vemos en el próximo capítulo. Compártanlo si les gustaron, suscríbanse y ahí nos vemos. Pues chao, gracias por todo.